Tarde te amé, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tarde te amé. El amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios. Un saludo, queridos hermanos, desde los estudios de Santa Mónica, que como siempre nos acoge con tanto cariño. Miércoles 10:30, cita con el programa Tarde te amé, basado, como siempre decimos, en el libro de las confesiones de nuestro padre San Agustín, y basado también en las reflexiones del padre Teodoro Bastán, que son, creo yo, que están siendo muy educativas y nos están dejando muchas enseñanzas. También decimos siempre al principio del programa que este programa tiene como objetivo que, así como San Agustín se convirtió y dejó las cosas del mundo, las cosas mundanas, como hemos visto a través de estos 3 libros que llevamos. Un saludo, queridos hermanos, desde los estudios de Santa Mónica, que como siempre nos acoge con tanto cariño. Miércoles 10:30, cita con el programa Tarde te amé, basado, como siempre decimos, en el libro de las confesiones de nuestro padre San Agustín, y basado también en las reflexiones del padre Teodoro Bastán, que son, creo yo, que están siendo muy educativas y nos están dejando muchas enseñanzas. También decimos siempre al principio del programa que este programa tiene como objetivo que, así como San Agustín se convirtió y dejó las cosas del mundo, las cosas mundanas, como hemos visto a través de estos 3 libros que llevamos estudiando, también nosotros nos podamos convertir ya. Como decíamos, estamos ya en el libro tercero del libro de las confesiones, libro tercero, capítulo 4. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante que tocó y muy de lleno a nuestro padre San Agustín. Hemos dicho que estaba estudiando retórica, que estamos dicho en el lenguaje de nuestro tiempo, estaba estudiando para ser abogado, que San Agustín era una mente muy viva, muy inteligente, que buscaba la verdad, y en esa búsqueda de la verdad se perdió por muchos caminos, ¿no? Pero él mismo reconoce en sus confesiones, ya lo hemos dicho también, que Dios no lo había dejado de su mano, sino que Dios, a pesar de todas las confusiones, todas las dudas, todas las cuestiones que se levantaban en la cabeza y en el corazón de Agustín, Dios seguía con él, lo seguía educando y seguía pretendiendo que volviera al rebaño. ¿Cómo así? Lo consiguió al final, cuando San Agustín tenía más o menos 33 años. Recordamos también que este libro de las confesiones fue escrito por San Agustín cuando él ya era obispo, con la intención, como también la tenemos nosotros, de que se convirtiera la gente que pudiera leer el libro y para que lo conocieran también, ¿no? Porque mucha gente sabía de las jugadas que había hecho San Agustín en su vida, que había estado en las sectas, perdón,
que había estado viviendo con una mujer, que había tenido un hijo, ¿no? Bueno, pues estas confesiones es para dar a conocer todo eso. San Agustín no se quiere esconder nada para sí de su vida personal antes de la conversión, sino que las quiere dar a conocer. Y así inauguró este género literario de las confesiones, que también hemos dicho que no son solamente confesiones, sobre todo el libro de las confesiones es una acción de gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por San Agustín, que de estar fuera del rebaño, de estar alejado, muy alejado de Dios, la gracia de Dios lo recuperó para sí. Entonces San Agustín quiere dar gracias a Dios por su infinita misericordia. Perdón. Y como decíamos al principio, hoy vamos a tocar un tema que caló muy, muy profundamente en la vida de San Agustín, y fue solamente un libro. Tal vez nosotros también se nos ha quedado grabado en nuestro corazón o en nuestra vida la lectura de algún libro que nos ha marcado más o menos el camino por donde teníamos que seguir, ¿no? Bueno, pues a San Agustín le pasó lo mismo. Y este libro se llama El Hortensio, de Cicerón. Hay que decir que el Hortensio de Hortensius era un libro contra el enemigo filosófico de Cicerón, y por eso Cicerón le dio este título de Hortensio. Fue un libro que escrito en el año 45 antes de Cristo. ¿Y qué pretendía este libro? ¿Qué enseñanzas dejaba a sus lectores? Pues la búsqueda de la verdad y con ella de la felicidad, la búsqueda de la sabiduría. La felicidad no puede estar en las cosas terrenas, y eso es lo que deseaba saber San Agustín, que se había centrado en las cosas creadas y había olvidado al Creador. Bueno, pues como decimos, este libro tuvo mucha influencia en la vida, en la conversión de San Agustín. 19 años de edad. Agustín es un joven que goza o sufre de una independencia no económica, porque depende de la ayuda de su familia, pero sí de una independencia moral. Podemos decir que San Agustín hacía lo que le apetecía, lo que le daba gana hacer, lo hacía y punto y aparte, sin preguntarse si estaba bien, si estaba mal, si estaba regular, si sus padres lo aprobarían, si no lo aprobarían. Él es totalmente independiente. Estudia elocuencia y leyendo los escritos de San Agustín nos damos cuenta y la influencia que tuvo estos estudios, ¿no? Porque San Agustín es muy elocuente, quiero decir que es muy educativo, muy pedagógico, aunque a veces hay que leer sus palabras, sus frases, 2 o 3 veces para enterarse, para empaparnos realmente del significado que San Agustín le quería dar a esas palabras. Le gusta mucho jugar con las palabras, le gusta mucho repetir las palabras en la misma frase, pero con otro sentido. Eso se llama elocuencia, el arte de hablar. Y de hablar bonito y además de hablar bien. Había llegado en el campo moral, había llegado a un abismo, a un precipicio, ¿no? Describe su vida alejada totalmente de Dios y entregado al modo de vivir de los jóvenes de su tiempo. También
creo yo que nos podíamos ver fotografiados también nosotros, usted, yo, cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Nos hemos dejado llevar por las modas o por lo que hacían nuestros amigos, sin pensar si estaba bien o estaba mal. Si ellos lo hacían, yo lo hacía con ellos, y si hacía falta hacerlo mejor o peor que ellos, también lo hacía. Hay que reflexionar sobre estos puntos. Me estoy dejando llevar por la moda, me estoy dejando llevar por mis amigos, que pueden ser buenos, ojalá, pero también pueden ser malos o regulares y nos pueden llevar por caminos que no son buenos ni para nosotros ni para nadie. Pero, como digo, como nos dejamos llevar, pues la corriente nos arrastra, y cuando queremos acordar estamos en el fondo del pozo, y nos es muy difícil salir de él. Queridos hermanos, estábamos diciendo en el anterior bloque, en el primer bloque del programa de hoy, que estamos en el libro tercero, capítulo cuarto del libro de las Confesiones de San Agustín. Y habíamos dicho que San Agustín quedó tocado del ala, como se dice vulgarmente, cuando cayó en sus manos el libro del Hortensio de Cicerón. De ahí y encontró, podríamos decir también, San Agustín una brújula para seguir un camino, el camino de la sabiduría. Y al final descubrirá que la verdadera sabiduría, la verdadera felicidad se encuentra en Dios, en Jesucristo, ¿no? La palabra que nos revela a Dios. Su proyecto y aspiraciones a partir de la lectura de este libro cambiarán totalmente. Ya poco a poco se irá aproximando a Dios. Será, y como él mismo dice, comencé a levantarme para iniciar el retorno a ti, dice textualmente San Agustín en su libro. Amor a la sabiduría. El libro es también una llamada a la prudencia y a la responsabilidad en la búsqueda de la sabiduría. Agustín ve en esto una concordancia con lo que dice el Espíritu por medio del apóstol, en orden a no dejarse engañar con filosofías y vacías falacias. Y nos dice San Pablo en la carta de los Colosenses, a la cual se refería lo que acabamos de decir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las cosas del mundo, y no según Jesucristo. Mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según nuestro Señor Jesucristo. Que nadie nos engañe. Esas palabras podrían ser dichas también para nosotros actualmente, que podremos caer en vanas filosofías y en tradiciones del mundo que no son agradables, ni es el camino que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas palabras también van por nosotros, queridos hermanos. La lectura del Hortensio le estimulaba a buscar la sabiduría, no en cualquier secta o escuela concreta, sino en sí misma, por ella misma. No aparecía en ella el nombre de Cristo, que había mamado junto con la leche de su madre Santa Mónica y que mantenía fuertemente grabado en su corazón. De ahí que el libro el Hortensio, a pesar de su valía, no le convencía del todo. Fijaos bien que San Agustín
es muy inconformista, ¿no? No se conforma con cualquier cosa, ¿no? Él está buscando una cosa que le dé solidez, que le dé base a su vida, y el Hortensio, aunque le da un cierto aire para encontrar el camino verdadero, no lo convence demasiado, porque, como acabamos de decir, no aparecía el nombre de Cristo que llevaba en su corazón, porque su madre, Santa Mónica, la madre de San Agustín, lo educó en la fe católica. Sin embargo, Cristo no aparecía por ningún sitio, y eso a San Agustín no le gustó mucho. Pero, como digo, el Hortensio le sirvió para emprender un camino, una búsqueda, ¿no? Decimos que San Agustín es el eterno, es un gran buscador, y hasta que no encuentre algo que realmente le guste, que realmente es lo que él está buscando, no va a parar de buscar, y al final lo encontrará. Como dice la Sagrada Escritura, el que busca, encuentra. También nosotros estamos llamados a buscar, a encontrar, y Jesús sin duda está deseando encontrarse con cada uno de nosotros en todo momento. El libro le abrió los ojos y le impulsó a buscar la verdadera sabiduría. Empezó a buscar seriamente la verdad. El pecador, y todos somos pecadores, necesitamos ver y leer en los creyentes signos claros de fe firme y gozosa, gestos de amor generoso, como el de Jesús, y actitudes plenas de esperanza y oración de unos por los otros. Todos tenemos necesidad de comenzar a levantarnos e iniciar el retorno al Padre. Esto es lo que llamamos conversión. Esto es lo que se nos narra en la parábola del hijo pródigo, o mejor, para mí, mejor llamada del Padre misericordioso, ¿no? Volver a casa, volver al Padre, volver a Dios, que Él nos va a recibir, como siempre, de brazos abiertos. Nos va a poner un anillo en el dedo, una túnica limpia y nueva, unas sandalias, y va a ser una fiesta en honor nuestro, porque, como se nos dice en la Sagrada Escritura, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Así que San Agustín ya estaba en el camino más o menos correcto. Aún tenía muchas dudas, aún tenía muchas cuestiones que resolver, pero el norte ya lo había encontrado. Ahora solamente era seguir esa línea para encontrarse posteriormente con Dios. Pasamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 se nos narra también el encuentro de San Agustín. Seguramente que habría tenido más encuentros con las Sagradas Escrituras. Y encuentra que no son accesibles a los soberbios ni comprensibles para los niños. Reconoce que de entrada son sencillas, pero sublimes en su contenido. Pero él no es capaz de abajarse para entrar en ellas. Su orgullo le impide acomodarse a sus pasos. Considera que no tenían categoría ni altura en su estilo. Ya hemos dicho que San Agustín estudiaba oratoria, estudiaba elocuencia. Sin embargo, cuando coge y lee la Sagrada Escritura, allí no encuentra ninguna clase de elocuencia ni de bonita oratoria, sino que encuentra sobre todo la enseñanza de la humildad. Por eso dice
que no son, las Sagradas Escrituras no son accesibles a los soberbios y a los orgullosos, como él era. Si tenemos que decir, y muchas veces lo hemos dicho en las homilías, la humildad es el primer paso para encontrarnos con Dios, ¿no? Y mismo San Agustín, no sé en qué obra, nos dice: si me preguntáis cómo se llega a la santidad, os diré que la humildad. Y si me los preguntáis 2 veces y 50.000 veces o 2 millones de veces, os responderé lo mismo. El único camino para llegar a la santidad es la humildad. Y esa humildad no estaba todavía floreciendo en el corazón de San Agustín, que se creía soberbio, se creía orgulloso y no era capaz de bajarse a esta humildad que nos aconseja la Sagrada Escritura que pongamos en práctica en nuestra vida para asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, que podríamos decir que es el Rey de la humildad. Hemos escuchado la Pasión el domingo de Ramos y vemos que Jesús se mantiene tranquilo, con mucha calma, con mucha paz, que no profiere, no dice insultos, no critica a nadie, no grita, no se pone violento ni brusco con nadie, sino que él calla y acepta la misión que el Padre Dios le encomendó. Y como cordero es llevado al matadero, como cordero que no habla, no pronuncia palabra, acepta entregarse por los hombres libremente por nuestros pecados y también para liberarnos de la esclavitud del queridos hermanos. Hemos dicho que en las manos de San Agustín caen 2 libros importantes que lo van a marcar de alguna manera. El Hortensio de Cicerón, que lo va a impulsar a buscar la verdadera sabiduría o la verdadera verdad con mayúsculas, y también la Sagrada Escritura. Pero él mismo reconoce que su soberbia y su orgullo no le deja el corazón abierto para asimilar las enseñanzas que la Sagrada Escritura le ofrecía, ¿no? O enseñanzas que empiezan por la humildad, que siguen por la humildad, que terminan en la humildad y que acaban en la santidad, como también hemos dicho. Ante ese panorama, San Agustín cae en manos de una secta, la secta llamada de los maniqueos, que entendía el mundo como la lucha de 2 fuerzas, el bien y el mal. Y entonces ellos se disculpaban cuando hacían el mal, porque decían que hacían el mal bajo la influencia de esa fuerza que en ese momento imperaba en ellos. Así que se consideraban inmunes, por decirlo de alguna manera, al pecado, ¿no? No eran responsables de las cosas negativas, malas, de los pecados que cometían, porque los cometían bajo la influencia de esa fuerza del mal, que a veces ganaba y a veces ganaba el bien, ¿no? Esa lucha entre 2 fuerzas. Así entendían ellos el mundo. Sigue buscando el eterno buscador, dando palos de ciego, y cae en manos de unos charlatanes que utilizaban el nombre de Cristo y del Espíritu Santo para atraer a incautos. Eran solo sonidos articulados, palabras sin sentido. Pregonaban la verdad, pero en su corazón no estaba la verdad. Todo era falso en ellos, y además orgullosos y carnales. Al principio la secta le caería como guante a la mano a San Agustín, que era, como hemos escuchado anteriormente, que era muy orgulloso, que era muy soberbio y que se veía atraído muchísimo por las tentaciones carnales. Dice todo esto siendo ya
obispo, siendo ya obispo, reconoce todo eso. En los libros que le presentaban no encontraba a Dios, sino las cosas que él había creado. Ya lo hemos dicho, que muchas veces también nosotros caemos en ese pecado. Nos quedamos en las cosas creadas y olvidamos al Creador. Y eso también le pasaba a esta secta llamada de los maniqueos. Pero eran cosas corpóreas como el sol, la luna, no cosas espirituales que son más importantes. Los maniqueos consideraban el sol y la luna como emanaciones o reflejos de la divinidad. Pero el santo dice que hubiera sido preferible amar al sol en cuanto tal, sin ver en él ficciones raras y sin sentido. Pero seguía engañado, pensaba que en tales vasijas le ofrecían el Dios verdadero. Se alimentaba de estas ficciones, pero quedaba siempre exhausto y hambriento, el que no quedaba satisfecho de las explicaciones que le daban en esta secta. Siempre notaba que le faltaba algo que le diera solidez a su vida. Eran fantasías lo que escuchaba, nos dice una vez que ya ha salido y ha escrito el libro de las confesiones. Dios, aunque no es ningún ente corpóreo, es más real que todo lo que existe, ya que es el creador de las cosas. Es decir, que Dios, como es omnipresente, está presente en todos los lugares, en todo lo que vemos y en nosotros mismos, claro está, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Él es la vida de las almas, la vida de las vidas, que vive por sí mismo sin experimentar cambio alguno. Se compara al hijo pródigo, ya lo hemos dicho varias veces, y también nosotros sin duda nos podemos comparar al hijo pródigo, al hijo que no se encuentra feliz, según él, en su casa con su padre y sale al mundo a encontrar la felicidad. Ahora sale al mundo cargado de plata. Cuando se acaba la plata, se acaban los amigos, se queda solo y echa de menos la vida que llevaba en su casa con su padre. Y reflexiona y decide volver. Y sabemos el abrazo que le da el padre cuando lo ve a lo lejos y la fiesta que organiza porque su hijo estaba muerto y lo ha encontrado. Es una imagen muy bonita de lo que significa la verdadera conversión, ¿no? Salimos de casa, cometemos pecados y después volvemos a casa totalmente arrepentidos, con la conciencia, con la certeza de saber que Dios nos va a acoger como el primer día, de brazos abiertos y con el corazón abierto también a cada uno de nosotros. Vivir en pecado es vivir alejado de la casa paterna, nos dice cuando explica esta parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Vivir en pecado es vivir lejos de la casa paterna. Vivir según nuestra voluntad, según nuestros sentimientos, según nuestros apetitos, según lo que bien entendamos que tenemos o no tenemos que hacer, ¿no? Y a veces esas cosas que hacemos no son nada agradables a Dios. Por eso echamos de menos estar en la casa del Padre, que Él ponga un poco de orden en nuestra vida y que realmente nos dé la felicidad que todos hallamos cuando caminamos junto a Él y Él junto a nosotros, queridos hermanos. Apreciaba y valoraba las fábulas
y mitos de los literatos y poetas. No se identificaba con lo que narraban, sino con el lenguaje y forma con que estaban escritos. Siempre San Agustín va a tener eso de que es especialista en retórica y en elocuencia, pero lo va a tener muy en cuenta cuando caiga en sus manos un libro, y va a juzgar ese libro según las enseñanzas que él mismo adquirió cuando estudiaba esas materias, ¿no? Dice que no le agradan las fábulas, que apreciaba las fábulas y valoraba los mitos que se contaban en las novelas, pero no se identificaba con lo que decían, pero sí le gustaba la técnica con la que estaban escritas, ¿no? El lenguaje y la forma con la que estaban escritas esas fábulas y esos mitos. Agustín reconoce que al creer en todo ello se rebajó hasta lo más profundo. Buscaba la verdad, pero lo hacía siguiendo derroteros que lo alejaban de ella. Es decir, estaba nadando contra corriente. Quería llegar a un punto, pero él mismo andaba, por decirlo de alguna manera, hacia atrás. Y nunca, claro está, llegaba a ese punto que él deseaba. Así. Bueno, como siempre el tiempo se nos echa encima. Hablar de Dios, hablar de San Agustín, hablar de nosotros, nos ayuda a que el tiempo pase demasiado rápido, creo yo, y ya hemos llegado al fin de este programa de hoy, 11:30 de la mañana. Sin más, me despido, no sin antes desearle, hermano, hermana, una santa Semana Santa. Que Dios os bendiga, os proteja, os ilumine y nos ayude a todos en esa conversión que tenemos que tener como San Agustín como objetivo primordial en nuestra vida. Tárdete, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tárdete, el amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios.